Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión de discipulado. En esta ocasión vamos a estar viendo el último párrafo del capítulo 14 que tiene que ver con la seguridad de la salvación. Pero antes vamos a orar al Señor para pedirle que bendiga nuestro tiempo juntos. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, poder estar juntos, reunidos en tu nombre y disfrutar este tiempo, Señor, para poder indagar más en las cosas que tú nos has enseñado, en las cosas que tú nos has dejado, Señor, a través de la palabra y a través de nuestra confesión de fe, Señor. Te pedimos, Padre nuestro, que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes a comprender todas estas cosas, que nos des oídos para oír, Señor, y una mente para poder absorber todas estas cosas, que las hagas claras para nosotros, que nos ayudes a disfrutar de esta enseñanza, Señor, para poderla aplicar a nuestra vida conforme a tu plan y a tu propósito. Líbrame, Señor, a mí del error de enseñar algo que no es. Lleva mis pensamientos cautivos en obediencia a ti, Señor. Dame claridad de pensamiento y claridad de palabras para poder expresar de la mejor manera tu santa y bendita palabra, Señor, a través de esta doctrina hermosa que tú nos has dado, Señor, para poder vivir conforme a tus mandamientos. Sé exaltado, Señor, en medio de esta reunión de principio a fin. Que tu nombre sea glorificado, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, como les dije, en esta ocasión vamos a ver el último párrafo del capítulo 14 de nuestra confesión de fe, que tiene que ver con la fe salvadora. Anteriormente habíamos visto el origen de la fe, los actos de la fe salvadora, y este párrafo 3 tiene que ver con el carácter distintivo de la fe salvadora. Vamos a ver el hecho de esa distinción que se hace aquí en la confesión, el hecho especificado, el hecho resaltado y el fruto de su caracterización. ¿Sí? No me voy a detener mucho en cada uno de los enunciados de este párrafo 3 en esta ocasión, porque quiero explicar y quiero tomarme el tiempo para desarrollar lo que hay detrás de este enunciado. ¿Por qué se presenta de esta manera? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que saber de este párrafo en particular? Así que comenzamos viendo entonces el carácter distintivo de la fe salvadora. En primer lugar, vamos a leer lo que dice nuestra confesión. Dice en este párrafo 3, esta fe, aunque sea diferente en grados y pueda ser débil o fuerte, es sin embargo, aún en su grado mínimo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo. Y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta, sin embargo, victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Así que vamos a ir nuevamente como el filetero, ¿verdad? Dividiendo este gran pedazo en capas para ir entendiendo qué es lo que significa cada una de estas y qué es lo que cada uno de estos enunciados nos está tratando de enseñar. En primer lugar, vemos el hecho de la distinción que se hace acá. Aquí se hace una distinción muy importante entre dos tipos de fe. Leamos una vez más los enunciados 1 y 2. En el primer enunciado, en el primer numeral, está el primer tipo de fe del que se habla. Dice, esta fe, aunque sea diferente en grados y puede ser débil o fuerte, esto lo vimos en la clase anterior, así que si alguien tiene dudas acerca de esto todavía, le pido que pueda consultar los videos anteriores y que considere esta clase a la luz de lo que hemos venido estudiando.
Si viene integrándose hasta ahorita al estudio de la fe salvadora, escríbame al final para poderle dar todos los otros videos y que pueda seguir el hilo de las enseñanzas. En la clase anterior dijimos que la fe puede tener grados de madurez, grados de crecimiento. Puede estar débil o puede estar fuerte. Vimos ejemplos como los discípulos pidiéndole al Señor, Señor, aumentanos la fe. ¿Verdad? Y el Señor les dice, si su fe fuera del tamaño de un grano de mostaza. Entonces vemos que la fe puede existir en diferentes grados, mayor o menor, en un estado débil cuando el creyente es nuevo o en un estado ya fortalecido cuando el creyente tiene una mayor experiencia y un mayor caminar en la vida nueva. Entonces este es el primer tipo de fe que se habla acá, que es la fe salvadora, que puede existir en la vida del creyente de una manera débil o fuerte, dependiendo de su madurez y de su crecimiento. Sin embargo, aún en su grado mínimo, diferente en su clase y naturaleza, sin embargo, aún en su grado mínimo, esta fe salvadora es diferente tanto en clase como en naturaleza de la otra fe, y es la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo. Entonces esta es una fe que es diferente a la fe y la gracia común que existe en estos creyentes que solo son creyentes por un tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe verdadera puede existir en una medida débil o fuerte, pero que prevalece en el tiempo. Sin embargo, en los que son creyentes únicamente por un tiempo, es diferente esa fe a la de nosotros, junto con la gracia común, que son diferentes en clase, en naturaleza y en tiempo. Y vamos a ver qué es lo que eso significa. Así que hay una fe verdadera que puede ser fuerte o débil, y hay una fe falsa que es diferente a la fe salvadora. ¿Sí? En el numeral 2 se especifica este hecho y se dice, sin embargo, aún en su grado mínimo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo son por un tiempo. La fe falsa es diferente en su duración, en su clase y en su naturaleza de la fe salvadora y la gracia común. Y la gracia soberana en este caso, que es la que impera en los creyentes verdaderos. Así que hay una diferencia entre la fe verdadera, la fe salvadora, y la fe y la gracia común de los falsos creyentes, de los que solo ostentan ser creyentes durante un tiempo. Así que en el tercer numeral es resaltado este hecho. Dice, y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta, sin embargo, victoriosa. Lo que prueba que una fe es verdadera es que aunque sea atacada y debilitada, esa fe sale victoriosa. La fe verdadera siempre sale victoriosa a pesar de los ataques. Luego, en los numerales 4 y 5, se presenta el fruto de esta caracterización. ¿Cuál es el fruto de esta caracterización? Que esta fe verdadera llega a crecer tanto que un creyente puede obtener la completa seguridad de la salvación. El objetivo de que nosotros tengamos fe es, obviamente, llevarnos a Cristo para la salvación, pero el Señor permite que lleguemos a Cristo para salvación, para que tengamos seguridad de nuestra salvación y no estemos especulando durante toda la vida si somos salvos o no somos salvos. ¿Sí? Así que esta fe que el Señor nos da, que es verdadera, puede llegar a crecer tanto que puede obtener una seguridad completa de su salvación a través de Cristo. Y esto que dice aquí la confesión me encanta, hermanos, porque yo nunca lo había visto de esta manera. Porque dice que Cristo es el autor.
O sea, Cristo es el que inició la fe en nosotros y Él es también el consumador de nuestra fe. Y ahora, obviamente, este numeral está haciendo referencia a aquel pasaje de Hebreos que dice, puestos vuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero el que se mencione a Jesús con estos dos títulos es una gran esperanza para nosotros, porque Cristo fue el que inició la fe en nosotros y Cristo también es el que la va a consumar en nosotros. Cristo es el que va a cumplir esa fe también en nosotros. Entonces, en este título de autor y consumador de la fe, nosotros podemos tener la seguridad de que nuestra fe es cierta, de que nuestra fe es verdadera, porque va a ser completada por aquel que la inició. Y hermanos, qué hermosa promesa y qué hermosa esperanza la que tenemos en esta, tanto en este pasaje como en este enunciado de nuestra confesión. Y el fruto de la fe es que continuará creciendo hasta obtener una completa seguridad en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Así que estos son los 5 enunciados que nos presenta la confesión en este párrafo 3. Hay una fe verdadera, hay una fe falsa. La fe verdadera se distingue de aquella fe falsa en su duración, en su carácter y en su naturaleza. Y también en los atributos que son propios a esa fe verdadera, que cuáles son, que aunque sea atacada y debilitada, permanece victoriosa ante los ataques y llega a crecer de tal manera que un creyente puede obtener seguridad de su salvación a través de Cristo, en quien ha puesto esa fe, porque Cristo es el autor y el consumador de esa fe. Así que estas son las cosas que nos dice la confesión acerca de esta fe salvadora. Ahora, como le anticipé al principio, quiero enfocarme en todas las doctrinas de fondo que llevan a la confesión a hacer esta expresión. La primera es la fe y la seguridad de la salvación. Porque una de las cosas que hace tambalear a los cristianos hoy en día es no entender la diferencia entre la fe y la seguridad de la salvación. Y confundir estas dos, como vamos a ver, nos va a poner en serios e innecesarios aprietos que nos van a hacer muchas veces cuestionarnos innecesariamente nuestra fe y pensar que no somos salvos cuando realmente sí lo somos. Entonces, hagamos esa fina distinción entre lo que es la fe y la seguridad de la salvación. En primer lugar, la fe, como ya hemos visto anteriormente, es la convicción con la verdad y el compromiso con Jesucristo en relación a esa verdad. Como el mismo libro de Hebreos nos dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esas dos cosas nos hablan de convicción y compromiso. Nosotros creemos que estas cosas son verdades y estamos comprometidos con estas verdades de vivir por ellas y de llevarlas hasta la última instancia. ¿Sí? La fe es tener esa convicción y ese conocimiento que nos lleva hacia la salvación y vivir por él. En cambio, la seguridad de la salvación es saber y creer que se tiene la vida eterna y que se entrará en la vida eterna en aquel último día. Seguridad de la salvación es estar seguro y conocer que nosotros vamos a participar de la vida eterna, que en el último día nosotros vamos a estar ahí y vamos a tener la vida eterna. Así que comprendiendo estos dos significados, lo que es la fe y lo que es la seguridad de la salvación, nosotros tenemos que saber dos cosas. En primer lugar, que la fe y la seguridad de la salvación no son lo mismo. No son lo mismo. Fe y seguridad no son lo mismo. Y en segundo lugar, que la fe y la seguridad son inseparables. Porque si nuestra fe es verdadera y salvadora, esa fe, como nos dice la confesión, nos va a llevar o va a crecer de tal manera
que nos va a dar esa seguridad para la salvación, porque está puesta en Cristo, que es el autor y el consumador de la fe. Así que es importante saber estas cosas. Definamos un poco más por qué la fe y la seguridad no son la misma cosa. En primer lugar, porque la fe es el instrumento por el cual uno es salvo. Dios pudo haber establecido cualquier otro instrumento que en su soberanía Él quisiera para que los hombres fueran salvos. Si Él quisiera que los hombres fueran salvos por obras, que esa era la intención en el pacto de obras, Él lo hubiera establecido en este nuevo pacto. Pero en este nuevo pacto, Él ha establecido que el medio por el cual los hombres pueden tener salvación es a través de la fe. La fe es el canal por el cual nosotros podemos llegar a la salvación. Así que esta fe es ese instrumento por el cual nosotros podemos ser salvos. ¿Y dónde encontramos eso, pastor? Romanos 10:14. Vamos a poner acá para que no piense que yo me estoy inventando estas cosas. Vamos a poner, vamos a buscar Romanos 10:14. Romanos 10:14. Si alguien quiere ayudarme a leer, Martita, que la vi por ahí. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y entonces al oír esta fe por la palabra de Dios, esto lleva a que las personas puedan venir a la salvación. Eso es lo que nos está diciendo ese versículo. También tenemos Efesios 2, que ustedes ya lo conocen, Efesios 2, 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que mis hermanos, el medio que Dios ha establecido para que nosotros podamos ser salvos es la fe. Ese es el instrumento y ahí no podemos hacer nada más nosotros que encomendarnos a la soberanía de Dios, porque eso fue lo que Él estipuló. Así que por otro lado, la seguridad es saber por nosotros mismos que nosotros poseemos la salvación. Decir que la fe implica la seguridad, es decir, igualar la fe a la seguridad y decir que son la misma cosa, es decir, que una persona debe de creer que es salva para ser salva. Y esa es una contradicción. ¿Por qué? Porque uno debe de creer en Jesucristo solamente para ser salvo. Eso es lo que nos está diciendo Efesios 2, 8 y 9. Y al decir, tenés que creer que sos salvo para poder ser salvo, entonces nuestra fe no está en el Señor Jesucristo, sino está en esa acción de nosotros de creer. Y esa es una contradicción, porque si nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, es porque efectivamente no somos salvos, es porque efectivamente no tenemos la salvación. No tenemos la salvación y necesitamos que el Señor nos la dé. Si la tuviéramos, entonces, ¿para qué vamos a poner nuestra fe en Él? Un pecador va a Cristo porque cree que no es salvo. Y al no ser, ¿no? Recibimos algo que nosotros no tenemos. Mediante la fe, nosotros recibimos la salvación, pero esa fe no puede ser la seguridad de que somos salvos. Así que
esta diapositiva anterior es muy importante. Como le digo, si nosotros tenemos la seguridad de que somos salvos con la fe, entonces, ¿para qué vamos a poner la fe para empezar en el Señor Jesucristo? Entonces la fe solamente está en nosotros y eso nos da la libre entrada al cielo, pero sabemos que no es así, ¿verdad? Vamos a Cristo porque no tenemos la salvación, porque no somos salvos, porque somos pecadores y necesitamos recibir lo que Él tiene para nosotros. Y como nosotros no lo tenemos y Él sí, Él nos puede dar eso que nosotros no tenemos. Así que mediante la fe recibimos la salvación, pero esa fe no nos da la seguridad a nosotros de que somos salvos. Ahora, el segundo enunciado, la fe y la seguridad son inseparables, nos habla de que la semilla de la seguridad ha sido sembrada en el campo de todo corazón creyente. Esto es así porque la fe ejercida en la conversión recibe al espíritu de adopción. Y esto lo hemos leído nosotros en Gálatas 4:6, Gálatas 5:2 creo que es, Gálatas 4:6, sí. Y por medio del espíritu de adopción podemos clamar Abba Padre. El espíritu de adopción nos proporciona la semilla de seguridad, pues mediante la misma, mediante la misma, los adoptados pueden clamar Abba Padre. Al entrar en una relación de padre con su hijo por medio de la fe, nosotros estamos inmediatamente siendo garantes de esa seguridad de la salvación. Ahora somos hijos de Dios. Eso cuenta para algo, eso nos da una seguridad. Ahora, como lo recibimos en forma de semilla, esa semilla debe crecer, debe regarse, debe nutrirse para que pueda crecer y tener una certeza plena de que alguien ha recibido o tiene esa seguridad de salvación. Todo creyente se caracteriza por la gracia de la esperanza. Al ser un creyente, al poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, recibimos también esa esperanza que hay en vosotros para ser renacidos, dice Pedro. Entonces, al tener esa esperanza, al tener ese espíritu de adopción, recibimos esa seguridad de la salvación en forma de semilla. ¿Por qué? Porque la seguridad es la esencia de la esperanza y de la confianza. ¿Por qué tiene uno esperanza, por ejemplo, en que si sembramos en mayo, vamos a comenzar a ver los frutos de la siembra? Porque sabemos que en mayo va a empezar a llover. Tenemos la seguridad de que así es, porque más viendo para atrás podemos darnos cuenta de que eso así es. Lo mismo sucede. ¿Por qué clamamos Abba Padre? Porque hemos recibido un testimonio interno de seguridad que nos dice a nosotros que nosotros somos sus hijos, que Él es nuestro Padre. ¿Y por qué miramos hacia el mundo futuro? ¿Por qué miramos a las cosas celestiales? Porque en nosotros ha sido depositada esa esperanza que es la esencia de esa seguridad de la salvación. Si no fuéramos salvos, no podemos tener esa esperanza en un mundo futuro. No podemos tener esa esperanza que Cristo regresará por nosotros. No podemos clamar a Él, Abba Padre. Entonces, en cada creyente verdadero ha sido depositada esta seguridad de la salvación en forma de semilla. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer que crezca esa semilla. ¿Y esto por qué es importante, pastor? Bueno, saber distinguir entre la fe y entre la seguridad de la salvación nos va a librar a nosotros de conflictos innecesarios. Si alguien realmente cree que la fe es la seguridad, entonces cada vez que luche con la seguridad, su fe se va a ver afectada y viceversa. Por tanto, cada vez que cuestione su salvación, va a pensar que no es salvo. La duda siempre llega, la duda siempre nos asalta y a veces, como leímos en el párrafo de la confesión, esa fe es atacada y a veces es debilitada al punto de que llega a pensar de que quizás no soy salvo. Si la fe y la seguridad están unidas juntas y son lo mismo,
Entonces, cuando se ataque una, se va a atacar la otra. Cuando llegue a nosotros el pensamiento de que yo creo que yo no soy salvo, entonces efectivamente vamos a pensar que no somos salvos, cuando realmente hay una evidencia de que sí hemos sido salvos. A veces se han acercado personas a mí con la interrogante de que si verdaderamente son salvos. Entonces tenemos que ir, repasar el proceso por el cual una persona viene a la salvación, y entonces nuestro trabajo como pastor es asegurarles de que verdaderamente han sido salvos por el testimonio interno del Espíritu Santo, por el testimonio de las Escrituras y el testimonio de los demás hermanos también. Entonces, tiene que haber una separación entre la fe y la seguridad, porque si la fe y la seguridad están unidas, cada vez que venga un ataque a nuestra fe, va a afectar nuestra seguridad de la salvación y vamos a estar pensando de que no somos salvos. Entonces, por eso tiene que haber una distinción. Entonces, conocer estas diferencias nos libran de los malos consejos acerca de la lucha sobre la seguridad. El típico evangélico dice, deja de dudar de Dios, solo confía en Él. Solo tenés que confiar en Él y Él va a hacer el resto. Y eso tiene serias implicaciones. Porque si la fe fuera igual a la seguridad, entonces nosotros sí pudiéramos decir y dar ese consejo. Pero como las escrituras nos muestran que no son iguales, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en cambio, la seguridad es el conocimiento para que sepamos que vamos a participar de la vida eterna en el día final. Entonces, no podemos decir esto. No podemos decir, deja de dudar y solo confía en Dios. Sin embargo, no es que la gente duda de Dios, sino que muchas veces duda de sí misma. Pero a veces hay comportamientos, pensamientos y en sí ataques a la fe que nos hacen a nosotros dudar. Y esta perspectiva de lo que dicen los evangélicos típicos, deja de dudar, la duda es pecado. Si vos no crees, entonces vos estás pecando contra Dios. Solo tenés que confiar. Esa perspectiva, pensar de esa manera, nos impide a nosotros ver las evidencias con claridad, sentarnos objetivamente y pensar, hacer un autoexamen en nosotros. Bueno, antes yo era un pecador, antes yo participaba de obras de las tinieblas y ahora, a raíz de que puse mi fe en Cristo, mi vida ha cambiado, mi vida es diferente, no soy perfecto y de repente pues me he visto inmiscuido en algún pecado y eso me hace dudar si realmente soy salvo. Entonces estar pensando que solo tenés que tener fe y no tenés que dudar, nos impide hacer ese autoexamen reflectivo y realmente contemplar con claridad, como les digo, las evidencias en cuanto a la seguridad de la salvación. Ver, ¿qué dice la palabra? Bueno, la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces yo escuché la palabra de Dios, recibí el testimonio, la palabra hizo mella en mi vida, me guió hacia cambiar y efectivamente yo he visto un cambio en mí. Entonces, a pesar de que tenga estas actitudes, a pesar de que haya caído en este pecado, bueno, según la palabra, según el testimonio de la palabra, yo sigo siendo salvo. Mi salvación no se pierde solo por eso. Más bien, el ser salvo me tiene que llevar a arrepentirme de este pecado, alejarme de él y acercarme a Dios. Entonces, nos sentamos con claridad, vemos las evidencias y podemos decir con claridad si realmente hemos sido salvos. ¿Por qué? Porque no confundimos lo que es la fe con la seguridad de la salvación. Y esta mentalidad es común entre los que creen, o sea, esa mentalidad de decir, no creas en eso, no te pongas a dudar, no le pongas mente y cabeza, solo cree y ya, punto. ¿Verdad? Es una forma de pensar típica de aquellos que igualan la fe con la seguridad. Si la fe es la seguridad, entonces todo lo que amenaza la seguridad es malo y legalista. Cuando empezamos a decir, bueno, examine su vida, uno de los pastores que más hace este tipo de predicaciones reflectivas que realmente lo ponen a uno a pensar en sus obras, que si
realmente usted está perseverando en la santidad, si usted está avanzando en su madurez espiritual, usted es un verdadero cristiano. Uno de esos pastores es Paul Washer. Y a Paul Washer lo han criticado, este tipo de personas que igualan la fe con la seguridad, lo han criticado y le han dicho de que él cree en una salvación por obras, porque enfatiza demasiado en las obras como evidencia de la salvación, cuando lo que él está haciendo es guiando a los cristianos a escudriñar, a reflexionar acerca de la verdadera salvación, porque si es una verdadera salvación, tiene que haber una evidencia, tiene que haber un fruto escritural. No está diciendo que por estas obras vamos a ser salvos, de ninguna manera. Pero es típico de estas personas que cualquier cosa que amenaza esa seguridad es malo y legalista. Si ya creíste, ya está. Eso es lo que tenés que creer y nunca más cuestionar si sos salvo. Si hiciste la oración allá en 1934, aunque no vivas como cristiano, vos sos salvo. Y si alguien viene y cuestiona eso, entonces ya es el malo y es el legalista. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no se está haciendo esa distinción entre fe y seguridad. Para ellos buscar evidencias de la gracia es malo. Es decir, cómo la gracia te ha cambiado, qué cosas de la gracia se evidencian en tu vida. Has dejado de fumar, de decir malas palabras, de adulterar, de fornicar, de esto y el otro. ¿Qué cosas hay en tu vida que nos permiten dar testimonio, que te permiten dar testimonio de que tú has sido salvo? Entonces, a estas personas no les gusta que escudriñen sus vidas y que miren, pues, más allá de la careta superficial que proyectan de ser buenos cristianos. Hacerse un autoexamen para ellos es malo. La predicación reflexiva es mala. Ellos esperan una predicación que no esté basada en pecado. Como me dijo una hermana una vez, la iglesia es bonita, la gente es amorosa y nos sentimos muy bien. Lo único malo es que solo del pecado predican. ¿Por qué no predican de otra cosa? Entonces yo le dije, hermana, ¿y de qué más vamos a predicar si eso es lo que nos afecta a todos? Nuestro propósito al reunirnos es que nosotros estemos conscientes de qué cosas nos están afectando para ser libres de ellas, para vivir en una mayor santidad y en un mayor compromiso con el Señor. Pero si ignoramos lo que está mal en nosotros y seguimos con cualquier otra cosa, entonces realmente no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Así que estas personas sienten aversión hacia la predicación reflectiva, pero para ellos la fe sí tiene que equipararse con la seguridad, ¿verdad? Entonces es una situación un poco desventajosa. Así que, ¿en qué consiste este proceso de analizar las evidencias para realmente llegar a ese conocimiento de que si nosotros hemos sido verdaderamente salvos? Autoexaminarse y buscar evidencias de la fe salvadora proporcionan a todo verdadero creyente la esperanza de que la seguridad puede incrementarse. Si yo escuché la palabra del Señor fielmente predicada, la convicción de pecado que me invitaba a arrepentirme de mi maldad con toda claridad y venir a Cristo para poner mi fe en Él, y no hubo ninguna dilución en ese mensaje, y si ese es el mensaje que la Biblia me dice por el cual yo puedo ser salvo, entonces yo tengo que usar esas evidencias como un caso para mi vida para sustentar que yo he sido verdaderamente salvo. Pero ahora, si en su vida no existen esas evidencias, entonces también ese es un caso para que usted se dé cuenta que usted no ha sido verdaderamente salvo. Cuando le preguntamos a las personas, hermano, ¿y usted cómo vino al conocimiento de la salvación? ¿Cómo puso su fe en Cristo? Entonces empiezan a decir que el testimonio de doña Chonita y que contó que se le había aparecido un fantasma y que se la quería llevar al infierno, y entonces después de eso tuve miedo y hice la oración del pecador. O sea, no es la evidencia bíblica por la cual una persona viene a la salvación. La evidencia bíblica por la cual una persona viene a la salvación es por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo.
El testimonio pudo haber estado bien bonito, bien entretenido, impactó tu vida y todo lo que tú quieras, pero la base de tu fe no está en el Señor Jesucristo, sino que está en una oración que hiciste, manipulado en tus sentimientos por un afecto que no te era legítimo sentir para justificar o para decir que esa es la manera en cómo nosotros somos salvos. ¿Me explico? La única manera en la que nosotros podemos ser salvos es a través del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos predican eso, recibimos ese mensaje, estamos conscientes de nuestros pecados, venimos a Cristo, ponemos nuestra fe en Él, ahí hay un testimonio, ahí hay una ristra de evidencias que no se pueden negar. Ahí hay una documentación fuerte de que esa persona ha recibido los medios correctos para ser salvo. Ahora, falta ver, porque muchas personas únicamente tienen esas evidencias a nivel intelectual, pero ese conocimiento no ha bajado a su corazón y no les ha permitido cambiar sus vidas desde el punto de, o sea, al punto de que sí se arrepienten del diente al labio, se arrepienten de una manera intelectual, pero todavía siguen sumidos en sus vicios y pecados y no hay una evidencia de un cambio de vida en ellos. Entonces, aunque hayan confesado esas cosas y aunque lo hayan hecho de una manera mecánica, si no existe el testimonio en sus propias vidas, si no existe el testimonio delante de la iglesia de una conversión, entonces ahí habría realmente que hacer ver a esa persona si en realidad en su vida hay una fe verdadera que la ha llevado hacia la salvación. Entonces es bueno autoexaminarse y buscar estas evidencias para saber si realmente uno es salvo. Porque cuando esas evidencias están ahí y verdaderamente hay un testimonio de cambio en tu vida, esas evidencias sirven para incrementar la seguridad de la salvación en tu vida. ¿Por qué? Porque son el resultado y son el producto inseparable de la fe en Cristo Jesús. Eso nos dice Santiago. La fe sin obras es muerta. La fe, para que sea salvadora, tiene que producir obras de justicia. Entonces, si las obras están presentes en nuestras vidas, ahí no hay nada que objetar. Nosotros hemos recibido una fe salvífica que nos ha hecho cambiar y que nos ha hecho tener una nueva vida en Cristo. Y eso es el orden natural de lo que procede de esa fe. Lo que procede de esa fe es que tengamos evidencias de que nosotros hemos sido salvos, de que tengamos obras, que tengamos frutos de esa salvación. La semilla de la seguridad, entonces, ya está presente en el espíritu de adopción y en la gracia de la esperanza. Solo necesitamos que esa semilla crezca. Solo necesitamos alimentar esa semilla. ¿Cómo hacemos crecer esa semilla de la seguridad? Nosotros podemos conocer más del espíritu de la adopción, podemos conocer, así como podemos conocer más de la gracia de la esperanza, y como lo haríamos con cualquier otra virtud, podemos conocer más acerca de la paciencia, acerca de la paz, del gozo, de la benignidad, de la longanimidad, de todos los frutos del Espíritu Santo. Entonces, si de todos estos nosotros podemos conocer más, entonces ciertamente podemos ahondar, podemos profundizar más en esta semilla de la seguridad, porque es una gracia de Dios. Y obviamente, una fe más fuerte, una fe más activa, es una fe más segura. Entre más ejercitada esté nuestra fe, entre más alimentada y más nutrida esté esa fe, más seguridad vamos a tener nosotros. Por el contrario, una fe débil y vacilante va a tender a luchas en cuanto a la seguridad de la salvación. Muchas personas se me han acercado para decirme, mira, estoy preocupado porque no siento una conexión con Dios, no siento que estoy en el lugar donde Dios me habla, donde me siento bien, donde Él está conmigo y todo lo demás. Entonces, en esos casos,
Mi labor es decirles en primer lugar que no es por sentir, porque algunas veces vamos a sentir y otras veces no. Nuestro corazón es engañoso y nuestros sentimientos son variantes, ¿verdad? En algunas veces vamos a estar conectados en el tercer cielo y otras veces vamos a estar apartados, tan fríos que estamos en el infierno. Entonces, nuestra relación con Dios no puede depender de nuestros sentimientos, no puede depender de nuestro sentir. Tenemos que ejercitarnos y tenemos que trabajar en aquellas cosas que alimenten nuestra fe. ¿Qué alimentan nuestra fe? Los medios de gracia, las disciplinas espirituales. Y en la mayoría de los casos, de los que me llaman con ese problema, tiene que ver, en primer lugar, con una vida desordenada, con una vida de un cristiano desordenado. Pero en segundo lugar, tiene que ver con la falta de vida de comunidad, con cristianos que están desconectados de una iglesia local. Mis hermanos, la vida cristiana no fue hecha para vivirla sola. Y una de las maneras más bonitas, más hermosas y que más podemos disfrutar nosotros acerca de hacer crecer esta semilla de la seguridad es la vida en comunidad con otros cristianos. Amén. El tener amistad con nuestros hermanos, el hacer actividades juntos. Y no solamente estoy hablando acerca del día del Señor, el poder ir a visitar a un hermano en su casa, el poder salir juntos porque somos parejas amigas, que nuestros hijos disfruten en actividades juntos. Todas esas cosas son parte de la vida cristiana que Dios nos hizo para vivir en comunidad, y son regalos de Dios gratuitos que tenemos ahí a nuestra disposición y tenemos que aprovechar. Entonces, usted quiere saber cómo hacer crecer su fe. Acérquese a sus hermanos, acérquese a su iglesia local, tenga vida de comunidad. Mis hermanos, cuando estamos todos juntos, amén, nosotros podemos sentir el calor, nos podemos sentir animados unos a otros. Y tenemos que esforzarnos y tenemos que esmerarnos en eso. Porque a medida que más compartamos unos con otros, que escuchemos cómo el Señor obró en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana, cómo el Señor le regaló una porción tan hermosa en un momento de gran dificultad, todas esas cosas nos hacen a nosotros crecer. Es imposible que esta seguridad de la salvación vaya a crecer separado de la iglesia local. Tenemos que estar conectados. Y obviamente tenemos que hacer nuestro trabajo individual en casa, cada uno de nosotros. No solamente ser emocionalmente dependiente de la vida en comunidad, porque imagínense si viene otra pandemia, ¿qué vamos a hacer? Se le acabó ahí su seguridad de salvación. Entonces, las dos cosas tienen que ir de la mano. Amén. Amén, amén. Muy bien, miremos algunos ejemplos bíblicos. Permítanme. Sí. Miremos algunos ejemplos bíblicos. Primera de Juan 5:13. Henry, si quiere leer ahí para mí. Ahorita, pastor. Primera Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy bien. Aquí hay dos palabras muy importantes que ahí las tenemos resaltadas en negro. Que sepáis que tenéis vida eterna. Juan quiere que los miembros de su iglesia sepan sin lugar a dudas que ellos tienen la vida eterna. Así que esta palabra sepáis nos habla a nosotros acerca de la seguridad de la salvación. Dios quiere que nosotros tengamos esa seguridad de la salvación. Y lo otro que Juan quiere que los miembros de su iglesia tengan es fe en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Miren, por favor, en este versículo tan importante, porque aquí vemos todo lo que nosotros venimos hablando. La seguridad y la fe son dos cosas distintas, pero que no están separadas, que son inseparables, van juntas. Creer en el nombre del Hijo de Dios
implica que sepamos sin sombra de dudas que nosotros tenemos vida eterna. Así que este versículo es claro y contundente. Y para ponerlos en contexto, la lucha con la seguridad que tenían estos miembros de esta iglesia de Juan, ellos se enfrentaban a herejías gnósticas que los hacían dudar en sus mentes, y eso estaba causando estragos en la iglesia. Esa herejía podemos ver el capítulo 2 del 18 al 27 y el capítulo 4 del 1 en adelante. Y el problema básicamente es que negaban la deidad de Cristo. Entonces eso hacía que las personas dijeran, bueno, ¿será que Jesús es Dios? ¿Será que Jesús era el Hijo de Dios así como él decía? Puchica, y si no es Hijo de Dios, entonces realmente nosotros no tenemos vida eterna. Pero Juan les escribe estas cosas para que supieran que tenían vida eterna y para que crean, para que tengan fe en el nombre del Hijo de Dios de cara a estas herejías que estaban filtrando en la iglesia. Así que las luchas que ellos enfrentaron fueron luchas con la fe, las que produjeron esa lucha con la seguridad de la salvación. La manera propuesta por Juan para contrarrestar esta situación es actuar y ejercitar la fe en el Señor Jesucristo. La fe que se apoya en Cristo y en obras en el amor. En Gálatas 5:6. Vamos a ver quién me ayuda. Carlota. Gálatas 5:6. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Hablando de la salvación, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen, porque son obras externas, sino que lo que importa es la fe que obra por el amor. Esa fe que conoce medidas crecientes de la gracia de la seguridad. Primera de Pedro 5, del 1 al 10. Otro ejemplo. Algunos otros. Espérenme que se me perdió una diapositiva aquí. Bueno, tal vez la vemos más adelante. Así que, ¿cómo, con esto ya vamos terminando, cómo detectamos nosotros, cómo determinamos la fe verdadera de la fe falsa? Esto es algo muy importante. Tenemos que saber la diferencia entre una y la otra para saber qué clase de fe tenemos nosotros. Así que, en primer lugar, tenemos que saber que la fe falsa existe. Y la Biblia nos da muchos ejemplos de una fe falsa. Primero de ellos, en Juan 2, del 24 al 25, si me ayuda a leer Lucas. ¿No está Lucas? Laura. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Muy bien, aquí está hablando acerca de los fariseos, ¿verdad? Dice que Jesús no confiaba en ellos porque él sabía lo que había en su corazón, ¿verdad? Él sabía que detrás de esa careta de religiosos no había un testimonio verdadero de fe en el Hijo del Hombre. Ellos lo que andaban buscando era razones y motivos para poderlo crucificar. Si me ayuda a leer Juan 8, del 30 y 34, Aline. No se nos fue. Espérame. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Muy bien, aquí Jesús les estaba diciendo que la manera para ser sus discípulos y ser verdaderamente libres era permanecer en su palabra, ¿verdad? Y obviamente su palabra los lleva a poner la fe en Jesús, pero ellos se negaron rotundamente a obedecer las instrucciones de Jesús y dijeron: no, ¿para qué te vamos a seguir a ti si nosotros tenemos a Abraham? Abraham es nuestro padre y en Abraham tenemos nuestra fe y tenemos nuestras promesas. Así que estos orgullosos judíos tenían su fe puesta en Abraham y en esa promesa, que no entendían muy bien, que ni ellos sabían qué significaba. Porque si ellos hubieran entendido bien y hubieran sabido qué significaba, hubieran entendido que esa promesa estaba enfrente de ellos. Cristo era el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Entonces el Señor Jesús los estaba guiando hacia la verdad, hacia la fe verdadera. Pero ellos dijeron: no, tenemos nuestra fe judía que cree en el Padre Abraham. Así que vemos por el testimonio de las Escrituras que hay una fe verdadera, que es la que Jesucristo trataba de apuntarle a los judíos, y está la fe falsa que tenían ellos, que estaba basada en ritualismos externos. Así que la fe falsa existe. No es solamente una apreciación de que a su denominación le dice falso a todo lo que no está de acuerdo con lo que ustedes creen. No, Señor. Es la palabra del Señor lo que nos dice, lo que es el parámetro de lo que es verdadero y lo que es falso. Otro ejemplo, Hechos de los Apóstoles 8, 30 y 32. Si me ayuda Max. Hola. Ok, dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entendéis lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces, mire lo que está pasando acá. Este es aquel pasaje del etíope eunuco que iba en camino a la peregrinación a Israel. Un hombre muy religioso, estaba cumpliendo con un rito que ni siquiera él sabía qué significaba. Pero el hombre era religioso, iba todos los años, subía a Jerusalén, iba leyendo su Biblia, y si usted lo miraba ahí, decía: qué hombre más cristiano, qué hombre más piadoso. Y entonces cuando le pregunta a Felipe: ¿y entiendes lo que lees? Y le dijo: no. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Vas a una peregrinación a Jerusalén y ni siquiera sabes por qué vas. Y estás leyendo las profecías de Isaías y ni sabes qué es lo que están diciendo. Entonces, ¿qué es lo que andas haciendo? El hombre se creía muy religioso, pero realmente no sabía absolutamente nada de por qué hacía esas cosas. ¿Sí? Él tenía su fe puesta en su práctica de religión, pero realmente no sabía ni siquiera cómo tenía que ser salvo. Hasta que se monta Felipe y le explica todas las cosas, y después de entender, entonces el hombre sabe que tiene ahora que bautizarse. Pero ahora entiende cuál es la fe verdadera. Entonces, nuevamente, hay una fe verdadera y hay una fe falsa. Así que tenemos que aprender nosotros cómo identificar cada una de estas. Si existe esta fe falsa, si existe esta fe falsa, ¿qué clase de fe es la que nosotros tenemos? ¿Será una fe verdadera o será una fe falsa? Bueno, tenemos que aprender entonces a reconocer la fe falsa. Según el párrafo 3 de la confesión, acuérdense que lo vimos al principio, la fe falsa es diferente de la verdadera, no solo en duración, sino que en clase y en naturaleza. ¿Y eso qué quiere decir, pastor? Ahorita vamos a verlo. Si la diferencia solo fuera en duración, una persona podría tener seguridad hasta después de que haya perseverado. Sí, cuando hablamos de esta duración, nos referimos a que
Un cristiano verdadero jamás sería cristiano únicamente de manera temporal, sino que es de manera perpetua. En cambio, el cristiano falso, con una fe falsa, solamente va a ser cristiano por un tiempo. Después de ese tiempo se va a desaparecer. Hay muchas personas que vienen diciendo, no, fui cristiano y quiero congregarme en una iglesia, y usted lo mira venir 3, 4 veces y después se pierde. Después vuelven a aparecer y se quiere participar del proceso, quiero meterme y todo, y después se van nuevamente. Esos son cristianos falsos con una falsa fe. Pero no solamente esa temporalidad es lo que caracteriza la fe falsa. Si la diferencia solo fuera en duración, entonces una persona podría tener seguridad de salvación hasta después que haya perseverado. Y si solo es perseverando, ¿cómo podemos saber que nuestra fe es verdadera o falsa? ¿Sí? Si la diferencia solo fuera temporal, el creyente temporal, entonces sería temporalmente justificado, adoptado y perdonado. Sabemos que eso no puede ser posible. Si la fe temporal es de la misma naturaleza que la fe verdadera, el creyente temporal habría cumplido con la condición de la salvación. ¿Por qué? Porque fe es fe, independientemente de si es temporal o es duradera. Entonces, si tiene fe, esa es la condición para ser salvo. Entonces, aquel que no era creyente realmente, pero tenía una fe temporal solamente, entonces ese recibió la salvación, pero de ahí se perdió. Pero y entonces, Dios estaría obligado por sus promesas a salvar temporalmente a un creyente temporal. Pero no es posible ser justificado, adoptado y perdonado temporalmente. Eso es arminianismo. Los arminianos piensan que aunque tienen fe, pueden perder la salvación. Y nosotros no creemos de esa manera. Una vez que tenemos fe, esa fe verdadera nos va a llevar a nosotros a una santificación y a una vida cristiana verdadera. Así que miremos el carácter de la fe falsa. El carácter de la fe falsa se nota por la ausencia de 3 cualidades que la distinguen a la fe salvadora. La fe falsa tiene una convicción y un compromiso superficial solamente con Cristo. Lucas 8:13, si me ayuda a leer Lucas. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Muy bien. Entonces, aquí vemos esa fe únicamente superficial con este ejemplo de lo que el Señor Jesús da de la parábola del sembrador, cuya semilla, la predicación de la palabra, cayó en un corazón superficial. Dice que estos reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esta es una fe falsa que no tiene una convicción y un compromiso superficial con Cristo. Dice, así yo he nacido de nuevo, pastor, quiero estar aquí con usted, quiero conocer más, quiero ir al discipulado, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, pero rapidito se les baja el gas y se pierden. Ese es el primer indicio de una falsa fe, que tienen una convicción y un compromiso superficial con Cristo. El segundo indicio de la falsa fe es que no persigue la santidad, no se esfuerza en cumplir todos sus mandamientos, no recibe todas las palabras de Cristo y no se somete a todos sus mandatos. Santiago 2:14, si me ayuda, Martita ya leyó. Sí, leí al inicio, pero si quiere lo leo. Vamos a darle chance a alguien más. Robert. No está Robert. El carácter de la fe
desde el principio. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Muy bien. La fe falsa no vive la verdadera vida cristiana. No se esfuerza en cumplir los mandamientos. A diferencia de la fe verdadera, que busca cumplir con los mandatos del Señor Jesucristo, con crecer en la santidad, con someterse a lo que el Señor Jesús nos ha mandado. Entonces, son dos características de la falsa fe. Una convicción y un compromiso superficial, dicen sí, sí, a la hora de la hora no hacen nada. Y en segundo lugar, no se esfuerzan por vivir una vida verdaderamente cristiana. Y en tercer lugar, la fe falsa puede perseverar en una ortodoxia estéril e infructífera. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita les voy a explicar qué quiere decir esto. Orto significa correcta y doxia significa adoración. Estos son aquellos que son tan celosos con la sana doctrina y con la correcta enseñanza y con que sea una predicación verdaderamente teológica la que se esté dando y que en la iglesia se guarde el orden y se haga todo conforme a la norma de Cristo, pero su ortodoxia y su celo es estéril y es infructífero. Como aquellos que decían que no podían hacer nada más en la iglesia si no se dedicaban a las misiones. El Señor los había llamado a ir a África, a ir a India, a ir a China, a alcanzar a las naciones y no podían ni siquiera llevar un invitado el domingo a la iglesia. Sí, es una ortodoxia, es un celo sin realmente frutos, sin poder producir buenos frutos. No persevera en las buenas obras, a diferencia de la fe verdadera. La fe verdadera lleva a una persona a producir frutos dignos de justicia, frutos dignos de arrepentimiento. Aquí vemos estos de esta ortodoxia estéril en Lucas 8:14. Si me ayuda, vamos a ver, Ludwig. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Sí, eso permiten que otras cosas los aparten, ¿verdad? Están ahí, escuchan, salen en la foto, pero realmente no hay fruto en ellos porque pues hay otras cosas que los lleva a diluir la fe que aparentan tener. Así que esas son tres maneras en las que nosotros podemos distinguir la falsa fe. Son celosos en la sana doctrina, pero no viven vidas de sana doctrina. Se saben todas las doctrinas principales de la Reforma y le hablan de los reformadores y del siglo XVI, XVII, XVIII, pero sus vidas son un desastre. Viven vidas completamente desordenadas. Así que mis hermanos, el fin de toda esta clase es que podamos reflexionar qué clase de fe tenemos nosotros. Dios y la Biblia están interesados en esta pregunta. Solo la fe salvadora nos da el derecho a las promesas de Dios. Existe una diferencia total entre la fe falsa y la fe verdadera. Sí hay una fe falsa porque la Escritura nos muestra que hay quienes tienen su fe en un falso Dios, en un falso conocimiento, como los judíos ponían su fe en Abraham. Y hay una fe verdadera, que es la fe en Cristo Jesús. Si se está dispuesto a conocer, se puede saber si se tiene o no una fe salvadora. Nosotros podemos saber. ¿Cómo podemos saber? Como dijimos, haciéndonos un autoexamen, revisando las evidencias de la gracia en nuestra vida para poder determinar esto. Todo lo demás, cómo hacemos crecer esa semilla, tiene que ver con el uso de nuestros medios de gracia,
las disciplinas espirituales y nuestra vida en comunidad, nuestra vida como iglesia. Así que, mis hermanos, el fin de todo de toda esta lección es poder evaluar nuestra fe, si realmente hemos recibido una fe salvadora que nos ha llevado efectivamente a tener una nueva vida en Cristo, de la cual pueden testificar nuestros hermanos, de la cual podemos tener la evidencia interna, el testimonio del Espíritu Santo y de su palabra, para que nos den la seguridad de que en aquel día nosotros vamos a estar con el Señor Jesucristo. En aquel día nosotros vamos a recibir la vida eterna. Con esto terminamos entonces este capítulo 14 acerca de la fe salvadora. Yo quisiera saber si hay alguna pregunta acerca de esto que vimos el día de hoy. Creo que hay una en el chat, pastor, del hermano Llorar. La fe es certeza verdadera. La falsa no existe, pero sí falsos cristianos por sus malas creencias. Sí, hay una fe falsa y la Escritura nos da ese testimonio de esa fe falsa. Vemos que los judíos tenían esa fe en Abraham, como mencionamos, y obviamente esa fe falsa te lleva a tener una falsa religión y una falsa práctica de justificación. Pero sí existe una falsa fe. Y de hecho el engaño del enemigo consiste en hacer que nosotros tengamos una falsa fe y no una fe verdadera. Porque si te fijas en la tentación al Señor, Él estaba tratando de hacer que el Señor pusiera su confianza en los reinos de este mundo y en las cosas materiales y todo lo demás. Pero el Señor sabía dónde estaba, quién era Él y a quién pertenecían todos esos reinos. Sí, el enemigo siempre va a tratar de hacernos perder ese conocimiento en la fe verdadera y poner nuestra fe en otra cosa. El momento en el que el pueblo de Israel aparta sus ojos del Sinaí, empieza a poner su fe en un becerro de oro. Y esa fe, que era falsa, porque no tenía que haber sido puesta en ese ídolo, los llevó a practicar la corrupción, los llevó a ser cristianos verdaderos. Pero todo parte de en quién ponen su confianza. Sí, ponen su confianza en el becerro y ahí se viene toda la debacle. Pero si ponen sus ojos en el Sinaí, entonces ahí lo que iban a tener era temor. Temor de ese Dios santo, temor de ese Dios justo. Y todo lo que ellos hicieran abajo, puesto sus ojos allá en el Sinaí, iba a normar su manera de ofrecer alabanza al Señor. Así que la fe verdadera estaba allá en el Sinaí. La fe falsa estaba aquí abajo con el becerro de oro. Entonces, poner la fe en el lugar equivocado nos lleva a tener una fe falsa. Y por consiguiente, un cristianismo falso, una vida falsa y todo lo demás. Entonces, ¿cuál es el problema de las iglesias de hoy en día? Que dicen que creen en Jesús, que solo la Biblia, que solo la Escritura, que esto y que el otro, pero su fe está puesta en las riquezas de este mundo, en el evangelio de la prosperidad, que podemos tener salud, éxito, dinero y todas las cosas desenfrenadas que nuestro corazón quiere. Y poner su fe en el lugar equivocado los lleva a tener prácticas de adoración equivocadas. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos hacen como iglesia refleja a dónde está su fe. Su fe está en el templo, en los palacios que tienen. Su fe está en el líder carismático. Y entonces lo que dice el líder es palabra de Dios y nadie puede cuestionar a ese hombre. Nadie puede criticar al ungido de Jehová y nadie puede hacer nada contra él. Y mientras tanto el hombre se está estableciendo ahí en su reino y está legando su dinastía a sus hijos y a sus nietos. Entonces, viviendo en pequeños reinos y en pequeñas monarquías. ¿De dónde viene todo eso? De una falsa fe
y de una falsa adoración. Alguien dijo una vez que no hubieran ídolos si no hubiera quien los cargara. Y todo eso pasa en esta iglesia actualmente por la ceguera de la gente y precisamente por estar poniendo la fe en los lugares equivocados. Y eso, donde está nuestra fe, ahí estará nuestro corazón. Eso va a afectar la manera en cómo nosotros adoramos, en cómo vemos a Dios, cómo leemos la Biblia, incluso, hermanos, en cómo nos llevamos entre nosotros. Porque es cosa del día en esas iglesias, las argollas son un tema central, ¿verdad? Y cada grupo es una argolla y no hay realmente esa cercanía, esa comunión con los hermanos, ese deleite, ese saber qué es lo que pasa, dolerse con los que se duelen y gozarse con los que se gozan. O sea, todo eso afecta de una manera tremenda. Así que por eso es importante este tema, hermanos, entender la verdadera fe. ¿Qué es la verdadera fe? Entender la diferencia entre fe y seguridad de la salvación, para que nuestra fe no esté en nuestras propias acciones, sino que esté en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Eso me ha encantado muchísimo, hermanos. Ha sido para mí un deleite leer ese versículo, ¿verdad? Que Jesús es el principio y es el final de nuestra fe. Es el autor, es el punto de origen y el consumador, el punto final de nuestra fe. Amén. 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 ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Bien, si no hay más preguntas, entonces terminamos orando al Señor y voy a pedirle a mi hermano Noé que pueda despedirnos en oración. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de estar aprendiendo más, Señor, acerca de nuestra fe, profundizando más en la confesión de fe, Señor, que está ligada y adherida a tu palabra, Señor, que es la fuente de toda verdad y autoridad, Señor. Y reconocemos que, Padre, que muchas veces de las inseguridades y de la pérdida del gozo de la salvación nace del descuido de los medios de gracia, de la comunión con la palabra, con tu espíritu, con la oración, la comunión con los hermanos y todas estas cosas, todas estas gracias que nos han sido dadas. Al descuidarlas, Señor, traen aflicción y pecado y por lo tanto separación, distanciamiento, y hay una pérdida del gozo, Señor, cuando incurrimos en pecado. Sin embargo, Señor, cuando en cambio nos acercamos a ti y escudriñamos y pasamos tiempo contigo, con nuestros hermanos, se incrementa esa mayor seguridad, en esa fidelidad, Señor, que proviene de ti y de nuestro compromiso hacia ti, Señor. Y esa es la diferencia, Señor. Sin embargo, esa salvación ya ha sido una acción y una obra acabada por medio de Cristo y ha sido acreditada a nosotros. Te damos gloria a ti en toda la salvación de principio a fin, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.